Durante muchos años mi papá se dedicó a apoyarle a encontrar a su papá. Al fin, mi mamá traía esa inquietud de reencontrarse. Pasaron los años y fue mejorando esa máquina, que después pues, se convirtió tanto para él como para nosotros en un equipo que pues, nos abrió una oportunidad de mercado enorme. No me animaron a vender limones por una necesidad económica. Hablas mucho de la hipoteca social. Me gustaría que nos resumieras brevemente qué es esto de la hipoteca social. Este término es un término que lo desarrolla realmente Juan Pablo II, y así lo hacía mi papá. Dice, cuando una piedra tú la dejas caer desde un edificio muy alto y quieres poner la mano para detenerla, te va a fracturar, entonces tienes que dejarla caer. Y ahí es cuando parte del título de su libro y dice, todo te ha sido prestado, ¿no? Todo te ha sido prestado, nada te corresponde. ¿Cuál fue su primer gran proyecto en Cóncavos, donde entraron, digamos, a las grandes ligas? Pues mira, el primer gran proyecto realmente fue poder colaborar en el estadio OmniLife, y yo creo que por lo que representaba a nivel mediático, icónico el proyecto. Hola, yo soy Rodrigo Padilla, bienvenidos a Líderes Trascendentes. Estoy muy contento de tener aquí a un muy buen amigo, a René Salgado Velasco, a quien me permito presentarles. Él es un empresario con una profunda vocación de servicio y una vida guiada por la fe. Para él lo más valioso son su fe católica, su matrimonio de casi 20 años y su paternidad, padre de 3 hijos en la tierra y 3 en el cielo. Su vocación empresarial lo ha llevado a fundar y a dirigir Cóncavos, en donde creen que no hay límites para convertir un sueño en realidad, y se especializan en construir proyectos icónicos que trascienden en el tiempo. Firma que desde el 2005 ha desarrollado más de 300 proyectos en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Y por mencionar solo algunos, el estadio OmniLife de las Chivas, el Santuario de los Mártires, el Museo Soumaya y la Arena Guadalajara. René ha combinado su liderazgo empresarial con un fuerte compromiso social, participando activamente en organizaciones como Coparmex Jalisco, USEM Guadalajara, AmCham y el Banco Diocesano de Alimentos, además de distintos apostolados en su iglesia. Formado en el IPADE y en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, su vida refleja una búsqueda constante para construir un México más justo, humano y solidario. René, bienvenido, te veo. Gracias, Rodrigo. Pues un gusto volver a coincidir y vernos después de ya algunos años de conocernos, y aparte poder conocer tu trayectoria como un emprendedor que siempre ha estado constantemente buscando en retos, oportunidades. Recuerdo mucho tus primeros proyectos y gracias por considerarme e invitarme aquí este día. Muchas gracias, René. Pues para ir entrando en materia, me pregunto cómo un niño que vendía limones en Tuxpan, a sus 28 años, Tuxpan, Jalisco, a sus 28 años ya había construido el estadio OmniLife y el Santuario de los Mártires. ¿Qué tuvo que haber pasado en ti y en tu mente para pues, dar ese salto cuántico, ¿no? Y por eso me gusta siempre ir a los orígenes. Entonces me gustaría que me platicaras un poco pues, de tu infancia y de esas personas que fueron trascendiendo en ti, que son tus padres. Gracias. Pues mira, le doy más contexto a los limones, a la historia de la venta, porque hay veces que yo digo, todo depende cómo cuentes la historia de lo que pasa en tu vida, y la verdad es que creo que nuestra historia familiar y la personal ha sido una historia muy bendecida, de mucho privilegio. Gracias a Dios tuve la oportunidad de nacer en una familia de clase media. La verdad es que no me animaron a vender limones por una necesidad económica. Tuve una mamá y un padre que siempre fueron pues muy aventados, y en esa forma también trataban de forjarnos a nosotros, a ser pues muy aventureros, ser resilientes, y aunque en el contexto familiar podíamos tener un ambiente seguro, pues trataban que en esa realidad nos fuéramos superando, ¿no? Entonces fue así que mi mamá siempre en la parte junto con mi hermano pues nos animaba a aventarnos en lugares donde incluso nos diera pena, ¿no? Y en ese tiempo, fíjate que mi abuelo tenía los camiones urbanos de ahí de Tuxpan,
Siempre mi mamá recuerdo que nos traía muy bien vestidos, incluso mis compañeros nos hacían así como de un poquito de broma porque andamos muy catrines y así catrines le empezó a dar la inquietud de subirnos a los camiones a vender limones, porque sabía que era algo que nos costaba trabajo, ¿no? Que era algo que nos daba vergüenza, que nos daba pena hacerlo. Entonces, eso nos retó, ¿no? Eso es algo que recuerdo que ella nos bajaba del camión o hablaba con el del camión hasta que no terminamos de vender lo que traíamos, ya podíamos bajarnos al camión y ya poder empezar a divertirnos y jugar. Pero ese es el contexto. ¿Por qué? Porque no quiero construir una historia de el niño que vendió limones, que la pasó difícil. La verdad es que era más bien sacarte de tu, ahora sí, de tu caja de confort. Es correcto. Para desarrollar estas habilidades, ¿no? Así es. Y hago mucho hincapié porque la realidad es que admiro y valoro mucho a los niños que hoy me puedo topar en la calle, que realmente tienen una verdadera carencia, que están en una circunstancia vulnerable y todo el esfuerzo que hacen por sacar el día a día adelante, y ellos sí están contribuyendo a lo mejor al alimento de su casa, de su familia, ¿no? En nuestro caso era eso, retarnos. Por eso siempre he creído que parte de lo que somos y de lo que hemos logrado pues, ha sido por las circunstancias en las que nacimos, y en ese sentido parto de que no hice nada para merecer eso, ¿no? Pues es un regalo que la vida te da, que Dios te da, y lo demás pues es algo de decisiones que tú vas tomando, circunstancias, personas que la vida te va poniendo, y me preguntas hoy si cómo después de ese tiempo lograron construir una empresa y hacer un proyecto y estar participando en estas obras. Igual antes de entrar en la parte empresarial, me gustaría como terminar de entender este contexto. ¿Cómo era tu familia? ¿De dónde venían tus padres? Okay. Pues mira, somos una familia, somos 5 hermanos. Mi hermano mayor es Uriel, que es mi socio, con quien fundé la empresa. Yo soy el segundo, después sigue mi hermano Tomás, Ulises y Andreina, la más chica. Vivimos muchos años ahí en Tuxpan. La verdad es que es un ambiente muy sano, rodeado de mi familia, no solo mi familia principal, mis abuelos, mis tíos, primos. Tenemos una muy buena amistad, una muy buena relación con todos. Pero siempre tuve una figura de unos papás, siempre vi un papá detallista, siempre vi un papá enamorado, siempre vi un papá que le recitaba poemas a mi mamá, le cantaba, muy atento. Mi mamá, cercano a mi papá, está en el trabajo, cuando mi papá ya había salido de trabajar en una compañía, y empezó a emprender los primeros proyectos donde él tenía que ir a buscar trabajo, mi mamá nos decía, no, pues vámonos todos y acompañamos a tu papá. Nos esperamos algunas horas, esperar a que mi papá entrara a las plantas para ver si agarraba trabajo. Entonces, pues un ambiente muy sano. Hombres de mucha fe los dos. Siempre vi un papá orante, siempre poniendo a la voluntad de Dios pues sus esfuerzos, su dedicación. Entonces pues me siento muy privilegiado de ese ambiente, pues con mis carnales también, una relación, pues a lo mejor por las edades. Mi hermano Uriel, que es el mayor, nos llevamos 2 años, pues había más entendimiento, coincidíamos mucho en las escuelas, así es que me aventé la primaria siempre cerca de un hermano, secundaria cerca de mi hermano, etcétera, ¿no? Ya con mi hermano Tomás me llevo 4 años, pero ellos 3 se la llevan mejor, pues porque convivieron más, ya conforme fuimos creciendo, pues cada uno ahí fuimos coincidiendo, ¿no? Oye, me platicabas de
pues del impacto que tuvo el carácter de tu madre, ¿no? Que a pesar de que tuvo muchas adversidades, pues siempre era muy positiva y siempre le cambia pues no sé, de lo negativo a lo positivo, ¿no? ¿Cómo fue o qué aprendiste de ella? Pues sí, mira, la verdad es que en el caso de mi madre, pues su testimonio a mí me ha impactado siempre. No he logrado entender cómo una mujer que nació en una adversidad donde para mí pues vivió en unas circunstancias posiblemente de carencia económica, pero también a su corta edad por situaciones de sus padres tuvieron que separarse, no estuvieron nunca juntos, y ella terminó viviendo desde muy chica con sus abuelos, ¿no? Entonces para mí, conforme fui creciendo, pues eso para mí ese nombre se llama abandono, ¿no? Yo dije, pues cómo tan chica fue abandonada por sus papás, pero me llamaba la atención que cuando nos hablaba de su mamá, hablaba muy bien de su mamá, le tenía una admiración. Y durante muchos años mi papá se dedicó a apoyarle a encontrar a su papá. Mi mamá traía esa inquietud de reencontrarse. Y recuerdo que yo tenía unos 11, 12 años. Mi papá le llegó con la sorpresa de que llevó a su papá a casa. Y mi mamá pues lo abrazó, lo admiraba, le decía que lo extrañaba, agradecido con su papá y su mamá por lo que habían hecho por ellos. Yo en mi mente decía, pues ¿qué hicieron por ti? ¿No? Si realmente no estuvieron presentes. Entonces creo y fui entendiendo que una gran labor la hicieron sus abuelos, ¿no? Los abuelos de ellos pues siempre le formaron, sus tíos, y me llama la atención porque ella nos comenta que uno de sus primeros formadores era Calimán, un programa de radio ahí que ella escuchaba, y siempre nos repetía esas frases, ¿no? El que domina la mente lo domina todo, serenidad y paciencia. Entonces eso es admirable, veo cómo en la vida de una persona puede impactar. A veces los papás no podemos hacer un mal papel, pero puede ser un maestro el que incide en tu vida, un programa, tus abuelos, etcétera. Entonces no sabes qué testimonio estés dando, qué palabras estés dando y que pueda tener un impacto para bien o para mal en las personas. Wow, qué importante, como dices, las palabras que tú le puedes inspirar a alguien más, ¿no? Y cómo a veces en estos traumas, ¿no? Que de manera comunitaria los clasificamos así, ¿no? O sea, un abandono, pero tu madre al final de cuentas, como tú algún día me decías, pues vio lo positivo que fue que le dio la vida, ¿no? Claro. Entonces ella se enfocó en eso y seguramente a través de las palabras de sus abuelos que no sembraron cizaña, ¿no? Sino Así que es. fue, oye, pues al final de cuentas será tu padre y tu figura y muchas veces no entendemos los porqués, ¿no? Así es. Y por otro lado, las creencias, ¿no? También qué importante, pues ahora sí tener arraigadas ciertas creencias, pues en este caso de Calimán, ¿no? Claro. La mente, quien domina la mente lo domina todo, me encanta. Oye, avancemos un poquito en la historia. Tu padre, después de trabajar en ciertos lugares, después, animado por tu madre, se avienta a emprender, ¿no? Y de repente parecía que todo iba bien y de repente truena, ¿no? ¿Qué pasa en esa situación y qué les toca vivir? Sí, de nosotros pues estar en una condición de, pues, no sé, a ver, mi casa tenía una alberca. Yo recuerdo que mi papá nos contrataba gente que nos fuera a dar clases privadas de inglés en la casa. Teníamos clases de taekwondo, etcétera. Entonces yo estaba consciente del privilegio que teníamos, ¿no? Y en ese sentido, pues nomás de la noche a la mañana recuerdo que nos compartieron pues que querían emprender y que nos íbamos a ir a vivir a otro lado.
cerca de Tuxpan está una delegación que es parte de Tuxpan, que se llama Espanatica. Entonces mis papás tomaron la decisión de creo que vender parte de la casa para poder pagar las deudas que tenían. Y yo recuerdo que más de la noche a la mañana pues amanecimos en una casa enjarrada, sin cuartos acabados. La escalera para seguir al segundo piso no estaba terminada. En el patio atrás empieza mi papá a hacer su taller para empezar a hacer equipos industriales, que era lo que se dedicaba después de trabajar para una compañía privada. Entonces, pero lo que me llamó la atención fue que en todo ese proceso nunca sentí carencia, nunca sentí que estábamos pasando una situación de crisis. Para mí era como una aventura, y lo veía igual para mis papás, ¿no? Posiblemente, pues hoy si me pongo en sus zapatos, yo diría la de haber pasado muy difícil, pero nunca lo vi estresado. Entonces, todo eso, la verdad es que lo tomamos nosotros para bien, como una oportunidad, de cambiarnos de un lugar a otro. No resentimos pues todo eso que ya teníamos. Sí nos preguntamos, oye, sí, ¿qué pasó? La realidad es que casi todo el lenguaje era que queremos emprender, queremos hacer la empresa, acá tu papá ya tenía este terreno, y por eso aquí nos venimos a vivir todos. Y ese fue un poco como la película de La vida es bella, ¿no? O sea, como que sí. A lo mejor tu papá está viviendo circunstancias muy adversas y a ustedes se las hacían ver, ¿no? Que todo está bien y mantenían a través del cariño y el amor de los padres, cubrían esa carencia, ¿no? Claro. Que me encantó, algún día me decías, vimos la pobreza, mas no la vivimos, ¿no? La carencia. Correcto. Y creo que eso se da cuando hay una familia unida y con amor, ¿no? Sí. Y se pueden, ahora sí que superar esas adversidades. René, platícame cuando tu padre le cae esta propuesta de hacer una máquina que sonaba muy raro, ¿no? Sí, fíjate que mi papá, pues, después de que trabajó para una empresa cementera muchos años, se independiza y empieza a dar mantenimiento a diferentes empresas, principalmente en la industria cementera. También empieza a hacer ciertos equipos a través del acero, equipos industriales, lo que hoy se le llamaría como pailería. Y un cliente de él en una empresa de papel, como vio que mi papá pues era muy creativo y siempre le gustaba estar innovando en los equipos que diseñaba, le compartió pues que estaban trayendo tubería que tenían que curvear rolado, se llama eso, ese proceso, y que todos esos procesos los importaban, ¿no? Esos tubos, esos codos los mandaban a hacer a otros lados, y como que él puso el reto ahí a mi papá porque no es una máquina que pueda rolar esos tubos, ¿no? El mercado puede ser muy grande. Nos comparte mi papá pues que le confió el proyecto, le dijo te voy a hacer un pedido de cierta cantidad de piezas, con el pedido va a ser suficiente para que tú puedas hacer parte de la inversión de la máquina, a lo mejor no le iba a ser rentable, pero sí iba a quedar con un equipo que después iba a poder dar servicio. Y así empieza mi jefe, se toma ese reto. La realidad es que no logra sacar adelante como él quería, no le daban las curvas, se le deformaba el tubo, recuerdo parte de esos años, ya le apoyábamos a mi papá, ya estábamos ahí en la empresa junto con mi hermano, y pasaron los años y fue mejorando esa máquina, que después pues, se convirtió tanto para él como para nosotros en un equipo que pues nos abrió una oportunidad de mercado enorme, y que gracias a Dios pues hoy sigue siendo un equipo que sigue generando mucho trabajo. O sea, logran realmente desarrollar esta maquinaria que hacía un proceso que no existía aquí en México, ¿no? Que era el rolado del acero de ancho de un
Son perfiles que llaman tubería, PTR, viga, etcétera, que tú lo compras recto y esta máquina te lo curvea, ¿no? Te le da una curvatura. En el caso de la industria, mi papá lo usaba para curvear el tubo, y por dentro del tubo puede viajar gas, líquido, para transporte de líquidos o gases en diferentes industrias. Y aunque sí había máquinas que podían deformar esos perfiles, pero en pequeños diámetros, no para ese tipo. Entonces, yo creo que mi papá no se dio cuenta que la máquina que creó tenía una capacidad para deformar diámetros grandes, que termina siendo pues una de las máquinas, yo diría, que enrola la mayor capacidad de perfiles, no solo en México, en varias partes de Centro y Sudamérica. Interesante. ¿Y cuál fue su primer gran proyecto en Concabus, donde entraron, digamos, a las grandes ligas? Pues mira, el primer gran proyecto realmente fue poder colaborar en el estadio OmniLife. Y yo creo que por lo que representaba a nivel mediático, icónico, el proyecto, a nivel nacional. Claro, pues eran las Chivas del Guadalajara. ¿No? Entonces, y aunque fue una parte del proceso lo que nosotros hicimos, porque pues, nuestra especialidad de estructura metálica, pues específicamente las estructuras curvas, que era lo que podíamos hacer con esta máquina, ¿no? Da la casualidad que esa era la forma que no podían ellos ejecutar, ICA no tenía empresas locales que habían hecho estructuras con formas curvas. Ellos estaban tomando la decisión de importar esa estructura, con los ingenieros habíamos hablado y nos dijeron, estamos valorando traerlo de España, esa parte, o de Estados Unidos. Por lógica desconocían que nosotros teníamos esa capacidad, aparte nos veían muy chicos, y ahí se dio una circunstancia que yo creo que fue lo que nos permitió primero abrir la puerta, que coincidentemente el asistente del director que estaba aquí en Guadalajara llevando la obra, era una persona de Tuxpan, que cuando pues fuimos junto con mi hermano a tocar las puertas, ella nos conocía y ella nos hizo el favor de conseguir la reunión con el director y tratar como de convencerle que nos conocía, que sabía de la empresa, que creía que teníamos capacidad. La realidad es que nuestra capacidad no estaba hecha para este estadio, porque nunca habíamos hecho una obra tan grande, ¿no? Pero sí teníamos la seguridad que podíamos lograr esa forma, esa estructura curva. Entonces, y así fue como tuvimos la oportunidad de entrar a ese proyecto, y ese proyecto fue el que mediáticamente nos ayudó a empezar a buscar más obras, a tener oportunidad en obras de mayor tamaño. Oye, a tus 28 años, pues ya habían hecho obras como el OmniLife, Estados en Chile, distintas obras pues de gran magnitud y un gran éxito, y llega pues el reconocimiento, las revistas, los medios. ¿Qué pasa ahí con su ego, tanto tuyo y de Uriel? Pues nos atrapa, ¿no? Tuvimos la oportunidad, a lo mejor en un periodo muy corto, de tener que pues recibir premios, a los cuales pues estuve encantado de recibirlos, ¿no? Hoy pues me están invitando a participar en este premio y concursas y ganas. Después pues algunas revistas de negocio nos invitaban a escribir el caso, de ahí a dar algunas conferencias. Entonces la realidad es que pues yo creo que primero la inmadurez de nosotros, segundo soberbia, y creer que de alguna otra forma ya habías logrado el éxito, ¿no? Entonces eso hizo que perdiéramos piso, ¿no? Tan perdimos piso que creíamos que era muy fácil, que después de que alguien tiene la habilidad de pegarle a un negocio, con esa misma habilidad tiene para pegarle a cualquiera, ¿no? Entonces quisimos empezar a diversificar, ¿no? Meternos en otros giros. No mencionábamos que pues la gente que logra construir un patrimonio pues le lleva muchos años, y que cuando se da el lujo de empezar a diversificar en otros negocios, posiblemente
o es esa primera generación que lleva muchísimos años trabajando, o ya está en la segunda o tercera generación, y nosotros creíamos que todo eso se hacía en un periodo muy corto, y eso fue lo que nos pasó, ¿no? Oye, y viene este gran proyecto del Santuario de los Mártires. Platícame un poquito de este proyecto, la complejidad y realmente qué es lo que sucede ahí, que fue un parteaguas. Sí, bueno, pues ya traíamos la trayectoria de haber participado en este proyecto del OmniLife. Supimos que estaban por construir este santuario y dos personas, una persona que colaboraba con nosotros, que nos apoyó a gestionar una reunión con, había una asociación que presidía el santuario, y por otro lado también otra persona de Tuxpan nos ayudó a gestionar una reunión con el señor cardenal, con Juan Sandoval, y pues quisimos participar en el concurso, ganamos la participación, y la verdad es que pues es un proyecto que yo diría que es de los más complejos que hemos construido, de los que más nos gusta, el que más nos ha retado, pero también por la falta de experiencia, de conocimiento, a nivel a lo mejor de algunos temas legales y de procedimientos, pues fue una obra que se alargó más del tiempo que se debería. ¿Qué dimensión? Porque digo, la gente que nos está escuchando que no ha estado ahí, sí. Para dimensionar un poquito el proyecto. Pues mira, es una obra que debe de pesar más de unas 1,200 toneladas, ¿no? Un tráiler promedio para ese tipo de estructuras le caben 10 toneladas, ¿no? Entonces, si es 1,200 entre 10, imagínate todos los fletes que se aventaron para poder llegar toda la estructura allá. Tiene 100 metros promedio sin columna intermedia, ¿no? Y una altura como de 60, 70 metros. Wow. Entonces se ocupaba incluso pues una grúa. Había no más de 3 grúas de ese tamaño en México disponibles, y rentamos ese equipo, y fue producto de ese proyecto donde empezamos a tener dificultad para terminarlo, se alargaron los tiempos, se alargan los costos, y ahí fue la primera experiencia que tuvimos de empezar a quebrar financieramente en la empresa. O sea, ¿los llevó a la quiebra ese proyecto después de todo lo que habían construido? Es correcto. Digo, a lo mejor sin meterme a términos financieros, pero para ese momento lo que debíamos ni siquiera en activos ni en capital lo teníamos disponible para pagarlo, ¿no? Tuvimos que vender lo personal, temas de la empresa, activos de la empresa, para poder sacar adelante el proyecto, cumplir, terminarlo, y todavía yo creo que nos aventamos unos 6 años promedio para poder cumplirle a proveedores, a bancos, para poder poquito estrés nomás. Mucho estrés. Híjole, oye, ¿y cuáles fueron tus mayores aprendizajes de esta pérdida económica y de este impacto emocional? Sí. Pues mira, uno de los aprendizajes me lo dio mi papá, los compartió porque él veía que nos está costando trabajo aceptar la pérdida. Significa, todavía después de 1, 2 o 3 años, mi papá veía que insistíamos nosotros en querer lograr recuperar algo, en hablar con el consejo para ver si podía entender y apoyarnos. La realidad es que también hubo entendimiento y hasta donde pudieron ellos lo hicieron, pero yo creo que el primer consejo fue acepta, ¿no? Acepta cuando ya las cosas estén dadas, no quieras cambiar la realidad, no quieras detener algo que va a caer, y así lo hacía mi papá. Dice, cuando una piedra tú la dejas caer desde un edificio muy alto y quieres poner la mano para detenerla, te va a fracturar. Entonces tienes que dejarla caer. Entonces el dejarla caer es esa aceptación de decir,
la pérdida. Segundo, pues yo creo que fue la manera en como nosotros tocamos base, tocamos tierra, después de pasar por este proceso de querer creernos que el éxito ya estaba logrado, tener esa seguridad, perder piso, pues fue una forma de aterrizarnos que nos costó mucho tiempo aceptar eso, pero la realidad es que así fue, ¿no? He conocido pues sí, muchos empresarios que todavía siguen creyendo que su éxito, sus grandes empresas, pues son consecuencia de su astucia, ¿no? Y de todo su trabajo arduo. ¿Crees que esto es una ilusión o te pasó, viviste ese proceso donde tú estabas ahí y el santuario te ayudó a entrar en conciencia o es realidad que es nuestro esfuerzo meramente? No, yo creo que es una ilusión. Yo creo que sí te pasa cuando caes en una idea pues, egoísta, individualista, centrada en ti mismo, crees que todo depende de ti, que tú eres el que generas, el que logras. Entonces, yo creo que, como te lo compartía en un inicio, somos producto de las circunstancias, ¿no? Esas circunstancias, a algunos les son más favorables que otros en la vida, pero tú inicias una carrera con una ventaja comparado con otros, y adicional, la toma de decisiones que tú tengas, ¿no? La capacidad de decisiones que tengas, pero en esas decisiones, pues también obra, en nuestro caso, pues Dios, ¿no? Que te va poniendo a las personas, otra vez entras a las circunstancias que te van permitiendo desarrollar. Entonces, yo creo que nadie puede considerarse que es mérito propio lograr eso, ¿no? Me gustaría que me platicaras quién es y qué impacto tuvo en tu vida el haber conocido a Robert Ouimet. Sí, pues mira, cuando tuve la oportunidad de conocer a Robert Ouimet, estábamos viviendo esta situación del santuario, ya estábamos pasando por esos años de no aceptación, a través de una organización que conocí aquí en Guadalajara, que se llama la USEM, ¿no? La cual la conocí a través de un libro que estaba leyendo, que se llama Estrategia de Éxito Empresarial, ¿no? Con eso te queda claro que seguía yo leyendo cosas que me llevaran al éxito, de Bimbo, escrito por don Roberto Servig, hermano de don Lorenzo, y él mencionaba mucho esta asociación, a la USEM, hablaba de doctrina social de la iglesia, y fue así como conocí a la USEM. Dije, si Bimbo, si estas empresas a través de estos principios han logrado construir este tipo de compañías, pues yo los busco. Cuando los conozco ya aquí en Guadalajara y después de tener la oportunidad de tomar algún diplomado y conocer a grandes personas a través de esa asociación, el que en su momento estaba presidente Guillermo Mendoza, tiene a bien invitar a Robert Ouimet a dar una charla aquí en Guadalajara. Yo no lo conocía, y ahí nos compartió su historia. Voy a ser muy breve, pero es alguien que tuvo la oportunidad de conocer a la Madre Teresa de Calcuta, a la Santa Madre Teresa, y a partir de ahí viene una mayor conversión de su vida, porque siempre fue un hombre de bien, de fe. Tiene la oportunidad de que a una edad joven hereda una empresa grande en Canadá, y él trae la inquietud como que debería hacer con esa empresa, ¿no? Si le daría de regalar, vender, donar, etcétera, porque el patrimonio que tenía le era suficiente para vivir y no preocuparse. Entonces, después de insistirle algunos años a la Madre Teresa para que le diera pues un foro, un espacio para dialogar con ella, lo logra. La Madre Teresa le dice, oye, pues algo más de querer preguntar, ¿no? Ha sido muy insistente en querer tener esta reunión, y ella le pregunta que qué debería hacer con la empresa que había heredado, y ahí es cuando parte del título de su libro, le dice,
todo te ha sido prestado, ¿no? Todo te ha sido prestado, nada te corresponde. Eres un simple administrador de los bienes que Dios te ha confiado y por lo tanto Dios te va a pedir cuentas por cada una de las cosas que te ha confiado, esos talentos, pero va a haber un orden, ¿no? Y el día que Dios te llame, lo primero que te va a preguntar es tu esposa, ¿qué hiciste para llevarla al cielo, a la santidad? Tus hijos, y luego cada uno de los colaboradores que están en tu compañía. Entonces, pues, regresó con muchísima más chamba. Nos van a sacar la lista. Fácil. Entonces, fue esa primera conferencia la que me movió, su testimonio, y después tuvimos la oportunidad de invitarlo por segunda vez, y nosotros teníamos en ese tiempo, estábamos iniciando unos grupos que le llamamos Mastermind, y en ese grupo pues planteé la posibilidad de invitar a Robert a que sesionara un momento con nosotros, y ahí fue donde lo aterricé a lo que yo estaba viviendo. Yo entendí que Dios me había confiado a mí y a mi hermano, pues, talentos, recursos, capacidades, y que ni siquiera fui el hombre que guardó el talento, yo lo tiré, ¿no? Porque el que lo guarda, por lo menos, mira, él lo tenía guardado, y cuando llega y se lo pide, pues lo saca, ¿no? En nuestro caso, pues lo tiramos. ¿Por qué lo tiramos? Porque lo empezamos a todos los talentos los dejamos para nosotros, ¿no? El querer construirte tu patrimonio, el tener más riqueza, el querer tener más cosas para ti. Y cuando pasa esta situación del santuario, pues de alguna otra forma yo tuve que volver a recuperar no solo el talento de lo económico, sino las ganas, del esfuerzo, la pasión, la dedicación, el trabajo, el equipo, para poder terminar una obra que es su casa, ¿no? Un santuario donde ahí se venera a Dios, y en este caso, pues en especial también para los mártires. Entonces fue una forma de regresar lo que nosotros ya habíamos tirado, ¿no? Pero fuimos asimilando lo producto de conocer a Robert, a su testimonio, a algunas otras personas, y es por eso que para mí tiene un impacto significativo en mi vida. Y a partir de ahí, ¿cuál es el propósito de vida de René? Bueno, mi propósito es la búsqueda de la santidad, como un proceso tal cual, como una búsqueda, y eso se resume en la caridad, en el amor, ¿no? Hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia las personas que Dios me pone en el camino, y tengo una vocación que es la de ser empresario, y ahí es producto de esa vocación generar el desarrollo y la riqueza suficiente para poder contribuir primero en el entorno donde estoy, que es mi gente, pero también para mi iglesia. Y para los cuates, para que nos jales también. Muy bien. Sí. Oye, René, ahorita mencionabas lo de los masterminds. Sí. Qué importante ha sido la construcción de este modelo un poco más humano, sí, que te tocó a ti pues modelar o moldear a partir de otra metodología junto con Gerardo, me parece. Correcto. Platícanos un poquito, porque para mí ha sido, yo ya tengo alrededor de 6 años, 7 años, no sé ya cuánto, utilizando este modelo de Mastermind, juntándonos con empresarios para pues apoyarnos. Wow. Pues mira, fue una iniciativa que surge específicamente de Gerardo Villarreal. Los dos habíamos coincidido en un foro que se llama IO. Él después también se involucra en YPO. Entonces, esta metodología como tal, pues tiene muchos años existiendo, no solo en IO YPO, hay otras organizaciones que manejan estos modelos. Yo creo que la diferencia del Mastermind es el toque que nosotros hemos querido dar basado a ciertos principios y valores, ¿no? Y centrado a retarnos de cara a esas creencias, ¿no? Entonces, con Gerardo, pues lo que visualizamos tiene que haber algo
con lo cual nos una de esos principios, y en el caso de nosotros decidimos, bueno, lo primero que nos une es nuestra fe, Dios como centro de nuestras vidas, después nuestro matrimonio y nuestra familia, y después nuestra vocación, en ese orden, y a partir de eso empezar a tener un grupo que nos podamos acompañar en ese crecimiento, ¿no? En esos retos que tiene la vida, que pues como dice mi hermano, la vida es como un electrocardiograma, ¿no? De momentos de arriba a abajo, no es lineal. Entonces, pues tienes que tener un espacio, un grupo donde puedas compartir, donde no te sientes juzgado, donde te consideres vulnerable, ¿no? Donde también aquello que consideras que es algo que puedes compartir, algo que te está pasando bien, si te consideras que estás viviendo un éxito, también lo puedas decir, pero que esa gente que te acompaña en este mastermind, pues te esté alineando en esos principios, y compartiendo sus experiencias de cómo él ha tomado las decisiones, ya sea en contexto familiar, personal, empresarial, y entonces, bueno, pues dicen que te conviertes en las personas de las cuales te vas rodeando en la vida, ¿no? Entonces yo creo que además de tus amigos, matrimonios que frecuentas, tu desarrollo también en estos círculos es importante con qué personas quieres rodearte, qué consejos quieres hacerte llegar, y partiendo de esa base, pues decimos, oye, si este es un círculo donde comparto en confianza aquello que muy difícilmente lo puedo decir en otros foros, pues quiero estar rodeado de gente que me rete para bien, ¿no? Buenísimo, pues invitarlos a todos los empresarios a que creen su mastermind, sí, ¿no? Claro. Y que seamos más ahí. Que podamos servirles ahí. Claro, encantado, buenísimo. Hablas mucho de la hipoteca social. Me gustaría que nos resumieras brevemente qué es esto de la hipoteca social y de cómo todo esto poder llevarlo a la empresa, porque suena a veces como muy del lado personal o muy del lado espiritual, pero ¿cómo hacer vida esto en la empresa? Sí. Pues mira, a ver, el término yo lo escuché hace muchos años al exrector del TEC de Monterrey, David Noel, en paz descanse. Tuve la oportunidad de estar en una conferencia donde él hablaba del tema. Este término es un término que lo desarrolla realmente Juan Pablo II. Y parte de la base de que todos tenemos una hipoteca que pagar en la sociedad. Y esa hipoteca pues viene de estos privilegios, como hemos comentado, que todos tenemos en la vida, ¿no? Algunos más, otros menos, pero de alguna otra manera es esa conciencia de decir, oye, yo nací con ciertas oportunidades, y tengo una corresponsabilidad de poder generar una plataforma similar para otras personas, ¿no? Y en ese sentido creo que el empresario pues tiene más hipoteca que cumplir, ¿no? Digo, por lógica, primero empieza por tus hijos y siempre es donde tú quieres darles unas mayores posibilidades en la educación, en el desarrollo, en el crecimiento, ¿no? Sin perderlos, sin darles más de lo que les corresponde, pero también si empiezas a ver pues en tu círculo principal, en tu empresa, tus colaboradores, después en el lugar donde tiene injerencia tu empresa, que en mi caso es en Tuxpan, Jalisco, aunque nuestra operación está, por las obras que hacemos, están en diferentes estados de la República, realmente nuestra principal responsabilidad es de dónde venimos y es donde está la planta, ¿no? Entonces, es esa contribución que tú tienes que hacerle. No es un tema basado a solo como tal un eslogan de responsabilidad social empresarial, sino una conciencia social partiendo de la gratitud de esas bendiciones que tú has tenido en la vida, y que esa conciencia te mueve a decir ¿y qué voy a hacer por los demás, ¿no? Entonces todo nace de esta gratitud de ser conscientes. Entonces si eres consciente que has tenido este beneficio, por ende pues quieres retribuir, ¿no? Claro. Ok, platícame algún caso así muy práctico o algún ejemplo práctico que hayan implementado en tu organización para cuidar este tema de la hipoteca social o para
cuidar de mejor manera a los colaboradores? Bueno, pues mira, yo siempre parto que en la empresa lo que hemos hecho es muy poco para lo que la empresa tiene de tiempo y lo que podíamos lograr hacer. Nunca me he considerado que somos como un gran testimonio, y más que por incongruencia, simplemente por la conciencia de decir, falta hacer más, ¿no? Pero lo primero es, con nuestros colaboradores tienen claro que todo el tema de formación y educación es parte de algo que la empresa tiene que contribuir y ayudar para ellos, ¿no? Entonces, siempre lo estamos retando en eso, a formar, a crecer, a pagarles, ayudarles en la parte de lo que ellos quieran desarrollarse. Nos interesa mucho a ellos que también sean parte de iniciativas sociales, de proyectos donde podamos estar contribuyendo en conjunto. Mucho de la cultura de la empresa está basada en lo que nosotros queremos y nosotros le apostamos a la familia, ¿no? Entonces, nosotros le apostamos que esa es la principal prioridad. Entonces, alrededor de eso, bueno, está todo el tema de que necesitan para desarrollar escuela para padres, que necesitan para poder irse a renovaciones matrimoniales, que necesitan irse para retiros espirituales, cómo pueden tener mejor tiempo de calidad para sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la empresa tiene que, además de generar las circunstancias, contribuir para que suceda, ¿no? Claro. Sí, o sea, ser congruente en sus creencias, ¿no? Y si ustedes creen algo, pues cómo incentivas y cómo desarrollas planes para, como dices, apoyar con tiempos flexibles para que puedan ir a los festivales de los hijos, etcétera, ¿no? Platícame, me acuerdo, alguna vez me platicabas que estabas leyendo un libro de Google y de toda su cultura organizacional y de la noche a la mañana en tus oficinas centrales pusiste futbolitos, ping pong, cervezas. Sí. ¿Cómo te fue? Muy mal. Son de esas veces que te pasa que lees un libro, vas a una conferencia y quieres implementar todo sin entender que todo conlleva qué momento de etapa de vida está la empresa, la madurez de la empresa, ¿no? La realidad es que tenemos unas muy bonitas oficinas, un jardín muy grande. Dijimos, oye, pues vamos tratando de aquí generar ese ambiente. Acaba de visitar yo las oficinas de Google en México por una invitación que nos hicieron American Chamber. Lo que se me olvidó, que fue algo que nunca vi a nadie de Google jugando. En cambio, en mis oficinas todo el rato están jugando. Ya. ¿Cuál es el truco y las reglas que tienen, no? Pues la realidad es que es un tema de profesionalismo, de disciplina. Están enfocados ellos en primero cumplir con el resultado y después pues el tiempo que tengan para. Pero recuerdo que 2 veces me eché el tour y bajaba y yo decía, pues aquí ya es un horario diferente y no, acá nos pasamos y pues se la pasaban a gusto jugando fútbol, en el cigarrito, disfrutando el jardín, y pues ¿qué pasó? Pues se nos bajó la productividad. ¿Por qué? Porque no teníamos los procesos, la madurez, la etapa. Hoy mis oficinas no son como las de Google, son oficinas sencillas, claras. Tenemos todavía futbolito, tenemos tal, y interesante. Poco la gente lo usa, muy poco, yo creo que rara vez. A veces queremos incentivar de hoy se hagan un torneo de esto, hay unas canastas de básquet y todo ese rollo, pero no. Sí, tiene que tener como un equilibrio, ¿no? Y ciertas reglas, objetivos, etcétera, para que puedas ligar la parte de la diversión y del entretenimiento con la parte productiva, ¿no? Es todo un reto. Estamos llegando casi al final y me gustaría que entráramos en la parte, pues, de consejos, que nos puedas compartir, pues, de todo tu aprendizaje de vida. Pues, ¿qué consejos les pudieras dar a los empresarios desde tu trinchera? Pues mira, y eso recuerdo que había una parte en el IPADE que nos lo compartían de la función del director general. Comúnmente es una posición sola, ¿no? El director muchas veces se ve solo en su día a día, tomas decisiones que debe tomar, pero yo percibo también que el empresario
le cuesta mucho trabajo mostrarse vulnerable, compartir, abrirse. Entonces, ¿qué les diría a los que están emprendiendo? Oigan, déjense acompañar, ¿no? Busquen buenos mentores, consejeros, hagan su círculo de empresarios, que también, los que ya hayan vivido, pasado por etapas como las que ustedes van a pasar o similares, y compartan, ¿no? Compartan y déjense retroalimentar o escuchar consejos para que no estén solos en este proceso, ¿no? Súper. ¿Y algún libro, serie, película que quisieras recomendarnos? Fíjate que esa película que mencionaste, coincidentemente, es de las que más me gustan, la de La vida es bella, ¿no? Yo creo que es una forma de nos da mucha lección esa película, ¿no? De cómo también tenemos que, ante ciertos momentos de adversidad o de complejidad, tenemos que hacer lo necesario por encontrar lo bello de la vida, de esas bendiciones que nos dan, ¿no? Y papá con ese hijo, para él lo era todo, ¿no? Y tenía aparte la esperanza, ¿no? La esperanza de cuando tienes esperanza, pues tienes la oportunidad de siempre estar mirando hacia adelante, de ese sueño de poder volver a reencontrarse con su esposa. Él no lo logró, pues en esa película lo logró su hijo, ¿no? Pero creo que es una película que yo recomendaría. Y si bien no vivimos en un campo de concentración, pero así es la vida, ¿no? Siempre hay buenas, bajas, o sea, altas, bajas, y es con esperanza y con alegría, ¿no? Claro. Encararla. Así es. Buenísimo. Y la pregunta final, si Dios hoy te llamara y colgaras los tenis, pero te diera la oportunidad de regresar 5 minutos a darnos un consejo, ¿cuál sería? Tiempo para pedir perdón, para reconciliarte, ¿no? Yo creo que si a mí me lo permitiera, lo primero que haría es tener ese momento primero de cara a él, tener esa reconciliación, ese perdón, pero con las personas más cercanas, ¿no? Entonces, eso, darse un espacio siempre para poder buscar al amigo, la persona, el colaborador, con el cual puedes lograr ese espacio de reconciliación, de diálogo. Sí. Buenísimo. Pues René, qué gusto ha sido tenerte por acá. Te agradezco enormemente y muchísimas gracias por este espacio. No, gracias a ti, Rodrigo, y gracias y saludos por favor allá a tu familia y felicidades por todo lo que haces. Muchas gracias. Pues esto fue Líderes Trascendentes y nos escuchamos pronto. Listo. ¿Cómo te sentiste? No, muy bien, ¿no? ¿Sí? A gusto. ¿Tú cómo te sentiste? Bien, muy bien.